La fórmula de reajuste de 3,5% real sobre el IPC surge cuando se licitan estas autopistas, básicamente autopistas urbanas, en Santiago, y aumentó dramáticamente el número de autos y la tasa de motorización en Santiago. Y por lo tanto las estimaciones que hicieron las autopistas cuando ellas licitaron, en términos de los años que requerían para recuperar la inversión y una rentabilidad razonable, se obtuvo mucho antes de lo proyectado. ¿Cuál es el problema? Chile es un país que cumple los contratos. Hay un Estado de Derecho. Y no se puede dar el lujo de desconocer los contratos firmados por el Estado. Y estos contratos están firmados por el Ministerio de Obras Públicas, refrendados por la Contraloría General de la República, y por lo tanto los tiene que respetar. Si quiere bajar el aumento de los peajes para favorecer a la población, va a tener que compensar. Va a tener que compensar a las concesionarias. Esa es una negociación que tiene que ocurrir, pero una negociación que se da en condiciones muy adversas, porque el presidente de la República le pone al ministro de Obras Públicas un plazo perentorio de 30 días para llegar a un acuerdo. Y obviamente las concesionarias que saben que están en un país donde hay un Estado de Derecho que hay que respetar, saben que esto tiene que ser de mutuo acuerdo, no puede ser impuesto. Y por lo tanto la negociación tiene un carácter muy asimétrico. Y por eso que es el primer problema que tiene esta medida. ¿Por qué ahora? Yo creo que hay temas políticos. Las encuestas no han sido del todo favorables y es normal que surja cierta desesperación a veces por tratar de mejorar en las encuestas, pero hay que distinguir entre medidas populares versus medidas populistas. Y esta medida cae dentro del ámbito de las medidas populistas. ¿Por qué? Porque al final esto lo va a pagar el fisco. ¿Quiénes son los sectores que más se benefician del gasto público? Son los sectores de ingresos medios y los sectores más pobres. ¿Quiénes son los que se ahorran recursos? Supongamos si bajan de 3,5% a 1,5% el aumento de los peajes, que es lo que está ocurriendo en otras concesiones. Yo tengo los datos del último estudio en Santiago, de encuestas familiares, y nos entrega por persona, y eso es lo interesante, cuánto gastan en peajes en la región metropolitana. Y el quintil de más altos ingresos, es decir, el 20% más rico de la población, gasta del orden de 19.000 pesos por persona al mes. En cambio, el quintil más bajo, el 20% más pobre, gasta 1.600 pesos al mes. En un caso, en el de más altos ingresos, esto representa el 0,9% de todo el ingreso de la familia. En el de más bajos ingresos, el 0,28%. O sea, en términos absolutos y en términos relativos, la medida está beneficiando a los sectores de más altos ingresos y está perjudicando a los que se benefician del gasto público. Por lo tanto, desde un punto de vista de equidad, es una medida regresiva. No es efectivo. Entonces tenemos un problema de congestión. Mientras más estimulemos el uso del automóvil, más aumenta la congestión. Probablemente lo que las concesionarias van a pedir es una extensión de los plazos. Y lo que ellos van a calcular, ¿no es cierto?, es cuántos ingresos obtendrían a futuro. Probablemente el costo de capital para las concesionarias es bastante más alto que el costo de capital para el fisco. Y por lo tanto, en esa parte de la negociación también vamos a salir para atrás. Simplemente porque el costo de capital del fisco chileno es más bajo que la estructura de costo capital de una concesión. He escuchado al presidente de las concesionarias hablar que esto se puede compensar con obras adicionales, pero no entiendo cómo, porque la ley que a mí me tocó impulsar como ministro de Obras Públicas obliga a hacer una licitación competitiva de las obras adicionales. Y si hay una licitación competitiva,
el concesionario no va a obtener ninguna compensación por la vía de obras adicionales. Por lo tanto, el presidente Copsa nos tiene que explicar en qué está pensando cuando propone una cosa de ese estilo. La mejor solución es que termine los contratos cuando están programados, el seguir subiendo los peajes, que fundamentalmente en el Gran Santiago afectan al quintil de más altos ingresos, es una manera de desincentivar el crecimiento del uso del auto para ir a trabajar. Esta es una manera alternativa, no tan eficiente, de introducir una especie de tarificación vial que desincentive en algo el uso del automóvil. Desafortunadamente esto está estructurado de manera de que estos pagos adicionales van a generar rentas a los concesionarios, pero sobre eso no hay nada que hacer, porque Chile es un país en que debe haber certeza jurídica y los contratos firmados solo se pueden cambiar de común acuerdo.